Tarde o temprano el tiempo nos va a pasar factura. No importa las cremas caras, los suplementos de moda ni la genética, vamos a envejecer. Es una realidad inevitable. Pero el verdadero problema no son las canas ni las arrugas que se notan al mirarse en el espejo. La auténtica tragedia es perder la capacidad de hacer lo más básico y cotidiano de la vida. Levantarte de una silla sin que te duelan las rodillas, agacharte a recoger las llaves del suelo sin perder el equilibrio, o, lo más doloroso para la dignidad de cualquiera, depender de otra persona para ir al baño. El objetivo real de un diseño de vida inteligente no es simplemente soplar más velas en un pastel, sino evitar que tu propio cuerpo se convierta en tu prisión. Hoy vas a descubrir la ciencia real de por qué algunas personas se desmoronan por completo a los 60 años, mientras que otras mantienen una vitalidad limpia, ágil e independiente pasados los 80. Para entender esto, imagínate lo que pasa dentro de un cuerpo que ya no puede moverse con libertad. A nivel microscópico, las células están ahogadas en su propia basura. Con los años, el cuerpo se vuelve ineficiente para limpiar sus propios desechos. Imagina que en una casa dejas de sacar la basura durante meses. Las proteínas viejas y dañadas se acumulan, apagando la energía del organismo. Por eso, a tanta gente le cuesta mucho esfuerzo levantarse de un sofá, porque sus células están tan saturadas de desechos que ya no pueden enviarle una señal clara y rápida a las piernas para que reaccionen. Y aquí es donde entra el verdadero secreto, que no está en matarse en un gimnasio, sino en lo que pones en tu plato. Nos han acostumbrado a comer a todas horas. La gente pica algo desde que se levanta hasta que se acuesta, obligando al cuerpo a procesar comida las 24 horas del día. Cuando el sistema digestivo nunca para, la insulina se mantiene por las nubes y el cuerpo jamás tiene tiempo de limpiarse. Es como si el camión de la basura de tus células nunca pasara porque las calles siempre están ocupadas. ¿Qué pasa cuando decides darle un descanso a tu estómago? Al cenar temprano y dejar que pases 12 o 14 horas sin meterle calorías al cuerpo, ocurre un milagro biológico llamado autofagia. Básicamente, tus células, al no tener comida que procesar, activan un sistema de reciclaje interno. Empiezan a devorar sus propias partes dañadas, destruyen las toxinas y limpian la casa por dentro. Este descanso digestivo puede favorecer procesos metabólicos asociados con la regulación energética y el mantenimiento celular. La evidencia actual estudia cómo los periodos de restricción calórica o ayuno pueden influir en rutas como la autofagia, aunque sus efectos dependen de la persona, el contexto y la alimentación general. Pero la limpieza es solo la mitad del trabajo. El verdadero cambio ocurre cuando rompes ese ayuno y decides con qué vas a nutrir a esas células que acaban de ser recicladas. No se trata de comer menos, se trata de comer con alta densidad bioquímica, para que tus centrales eléctricas, que son las mitocondrias, fabriquen una energía descomunal, necesitan consumir alimentos ricos en antioxidantes endógenos y grasas saludables. El cerebro y las células necesitan ácidos grasos omega 3, presentes en alimentos como el pescado azul, las semillas de chía o las nueces. Estas grasas no solo son calorías, son el material con el que el cuerpo repara las membranas celulares, devolviéndole la fluidez al sistema nervioso para que las órdenes de movimiento viajen a la velocidad de la luz desde tu cabeza hasta tus pies. Además de las grasas buenas, el cuerpo exige un blindaje contra el óxido biológico. Ahí es donde entran los alimentos ricos en polifenoles y compuestos azufrados, como el brócoli, el ajo, el té verde o los frutos rojos. Estos alimentos contienen moléculas que activan las defensas naturales de tus células, barriendo los radicales libres que envejecen los tejidos.
Al introducir estos compuestos en tu rutina, le estás dando a tus mitocondrias las herramientas exactas para que sigan produciendo energía limpia, evitando que caigas en esa fatiga crónica y esa niebla mental espantosa que a tanta gente hace sentir anciana antes de tiempo. Con estas centrales eléctricas encendidas, tu caminata se vuelve firme, rápida y segura, eliminando el miedo al perder el equilibrio ante cualquier imperfección del suelo. Y todo esto conecta de forma natural con un puente invisible que la ciencia acaba de descubrir: la conexión directa entre tu estómago y tus músculos. Si tu digestión está inflamada por la mala comida, esa inflamación viaja por la sangre y debilita la fuerza de tus extremidades. Para evitarlo cuando te alimentas, debes priorizar alimentos ricos en aminoácidos esenciales de alta biodisponibilidad, como los huevos, las carnes de calidad o las legumbres bien preparadas. Las proteínas son los ladrillos de tu estructura. Sin ellos, el cuerpo no puede reparar las fibras musculares que se desgastan con el día a día. Un estómago sano y bien nutrido les envía las señales químicas correctas a tus piernas para que no pierdan densidad ni firmeza, asegurando que tu armazón óseo no se vuelva poroso como el cristal. El hueso es un tejido vivo. Si tus células están sanas y llenas de energía gracias a lo que ingieres, tus huesos absorben mejor el calcio y magnesio, blindándote contra las fracturas ante cualquier golpe o caída leve. ¿Y la genética? Olvídate de la clásica excusa de que toda mi familia tuvo una mala vejez y a mí me va a tocar lo mismo. La ciencia moderna demuestra que tus genes son solo un manual de instrucciones escrito, pero tus hábitos diarios son los que deciden si esas páginas se leen o se quedan cerradas. La genética incluye en el proceso de envejecimiento, pero no determina por completo el resultado. Los estudios sugieren que una parte importante de la longevidad depende también de factores modificables como la alimentación, la actividad física, el sueño, el entorno y los hábitos mantenidos durante años. Tus genes escriben una parte de la historia, pero tus decisiones diarias también participan en cómo se desarrolla. Al final, todos estos procesos se entrelazan de forma continua en una cadena perfecta de supervivencia. Cuando limpias tus células a través del descanso digestivo y las nutres con alimentos densos en antioxidantes y proteínas de calidad, tus centrales eléctricas fabrican una energía de alto octanaje. Esa energía mantiene fuerte la conexión con tus músculos y le da a tu sistema nervioso la velocidad para coordinar tus movimientos con precisión, protegiendo tus huesos y manteniendo tu agilidad intacta. Si dejas que la cadena se rompa en el estómago eligiendo alimentos vacíos, todo tu cuerpo se desmorona en un efecto dominó que apaga tu libertad. La vejez no es una enfermedad que se cure con pastillas. Es una etapa de la vida que debes aprender a pilotar con inteligencia. La verdadera longevidad no se mide en cuántos años pasas postrado en una cama viendo cómo se te escapa la autonomía de las manos. Se mide en el tamaño de tu mundo, en tu capacidad de moverte sin dolor, de viajar, de disfrutar a los tuyos y de caminar por la vida con la cabeza en alto y la espalda erguida. Tus decisiones de hoy construyen tu libertad o tu confinamiento del mañana. Cuéntanos en los comentarios cómo sientes tu vitalidad el día de hoy y si ya estás incluyendo estos alimentos en tu plato. Leo cada una de tus opiniones.